Saludos estudiantes, soy el doctor Salvador Ávila Batista, doctor en medicina, especialista de segundo grado en bioquímica clínica con categoría docente de profesor titular y doctorado en ciencias médicas. Voy a dedicar un espacio pequeño de tiempo para hablar con ustedes acerca de la participación de los lípidos en las membranas. Definimos a los lípidos como sustancias extraíbles de un material biológico mediante la utilización de solventes no polares, como el éter, el benceno, el cloroformo, el tetracloruro de carbono, entre otros. Estos lípidos solo tienen que cumplir la condición de ser solubles en solventes apolares y por lo tanto hay una gran variedad de compuestos que se incluyen dentro de ellos y por eso su clasificación es muy variada. Así tenemos que hay ácidos grasos, acilgliceroles, fosfátidos de glicerina, esfingolípidos y lípidos isoprenoides, que a su vez se dividen en terpenos, donde están incluidas las vitaminas A, E y K, y los esteroides, que tienen un grupo enorme de compuestos, pero que nosotros solamente nos vamos a dedicar al colesterol por su participación en las membranas. Comenzamos entonces por el grupo más simple de lípidos, que son los ácidos grasos. Los ácidos grasos se subdividen en ácidos grasos saturados, son aquellos que solo presentan simples enlaces en su radical. Como ejemplo de estos tenemos el ácido graso de 16 átomos de carbono, que es el ácido palmítico. Vean ustedes que solamente hay simples enlaces. Igualmente el de 18 carbonos se llama ácido esteárico. También está el grupo de ácidos grasos insaturados, que son los que presentan dobles enlaces en su radical. Por ejemplo, este que tenemos acá, observen ustedes la presencia del grupo carboxilo, que le da el carácter ácido, y la presencia del doble enlace que lo convierte en insaturado. Este ácido graso tiene 18 átomos de carbono, se llama ácido oleico, y destacamos la presencia de la insaturación mediante la letra griega delta, agregando el primer número o el número correspondiente al primer carbono que aparece en el doble enlace, y esto indica que el doble enlace se producirá entre este carbono y el siguiente. Otro ácido graso insaturado es el ácido linoleico. También tiene 18 átomos de carbono y sus dobles enlaces aparecen entre los carbonos 9 y 10 y 12 y 13. Por eso escribimos delta 9,2. Observen ustedes que este ácido graso corresponde a los conocidos como omega 6. ¿En qué se basa esta clasificación? Pues contamos los carbonos que están a partir del último doble enlace, que es este, y si ustedes se fijan, aquí hay 1 y 4 más 5 y 1, 6. Por eso decimos que este es un omega 6. Acá tenemos otro ejemplar de ácido graso insaturado, que es el ácido linoleico. También tiene 18 átomos de carbono, pero tiene 3 insaturaciones, 3 dobles enlaces, entre los carbonos 9 y 10, 12, 13, 15 y 16, como se muestra aquí con la letra griega delta 9,12,15. Este es un omega 3. Observen ustedes que el último doble enlace es este y después de él solamente hay 3 carbonos. Y este otro ejemplo de ácido graso insaturado, el ácido araquidónico, que es muy importante por su papel como precursor de las prostaglandinas, tiene 20 átomos de carbono y tiene dobles enlaces en los carbonos, entre los carbonos 5 y 6, 8 y 9, 11 y 12, 14 y 15. Es también un omega 6, observen ustedes que este es el último doble enlace y hay 6 carbonos después de ese doble enlace, por eso se clasifica como un omega 6. Los triacilgliceroles. Aunque este tipo de compuestos no forma parte de las membranas,
sí juega un papel muy importante en el metabolismo, producto de su papel como almacenador de ácidos grasos que son a su vez el combustible metabólico que nos permite obtener energía. Los triacilgliceroles o los acilgliceroles en términos generales están constituidos por átomos, por la molécula de glicerol, que a su vez es el propanotriol. Observen que tiene 3 grupos hidroxilos. Por cada uno de esos grupos se puede esterificar un ácido graso. Así tendríamos entonces 3 ácidos grasos que están marcados en color, esterificados al glicerol, y por lo tanto el compuesto recibe el nombre de triacilglicerol, recordando que los grupos acilos son los radicales derivados de ácidos grasos. Si el número de ácidos grasos esterificados fuera de 2, sería entonces un diacilglicerol, y si fuera uno solo, tendríamos entonces un monoacilglicerol. Los fosfátidos de glicerina son otro grupo de lípidos que forma parte de las membranas y que tienen en común la presencia de una parte constante que se llama ácido fosfatídico y que está constituida por glicerol o glicerina, al que se encuentran esterificados 2 ácidos grasos marcados en color en este caso, y en el carbono 3 aparece esterificado un grupo fosfato. Este ácido fosfatídico, repito, que constituye la parte constante de este grupo de compuestos, y se le pueden agregar elementos de variabilidad aquí a través del grupo fosfato para constituir diferentes grupos de fosfátidos de glicerina. Así tenemos, por ejemplo, si lo que se añade aquí es serina, entonces el grupo de compuestos se llamará fosfatidilserina. Pero puede agregarse etanolamina y entonces se llama fosfatidilетanolamina. O puede agregarse el aminoácido serina y entonces se llama fosfatidilserina. O la trimetiletanolamina, que es la colina, si se une, se llama fosfatidilcolina. Y también puede aparecer un polialcohol cíclico de 6 carbonos que se llama inositol para constituir entonces el fosfatidilinositol. Todos estos compuestos tienen la particularidad de que esta área de acá es un área polar y que estas colas de ácidos grasos, estos radicales, son apolares. Por lo tanto, estos compuestos los podemos representar de manera esquemática cuando estudiemos las membranas de esta forma: una cabeza polar y 2 colas apolares. Esa característica de presentar dentro de la molécula una parte polar y otra parte apolar se conoce con el nombre de carácter anfipático, es decir, estos compuestos son por eso considerados como compuestos anfipáticos, y esto es importante a la hora de participar en la formación de las membranas. Los esfingolípidos tienen como base a un dialcohol insaturado y aminado, dialcohol insaturado y aminado, de 18 átomos de carbono, que recibe el nombre de esfingosina. Esta esfingosina se N-acila, es decir, se le une un grupo acilo procedente de un ácido graso por el grupo amino y constituye entonces la ceramida, que es la parte constante de los esfingolípidos, formada por esfingosina y ácido graso. Por aquí, por este grupo hidroxilo, se pueden unir otros compuestos que constituyen elementos de variabilidad y que crean grupos clasificatorios. Así vamos a tener que si lo que se une son monosacáridos, entonces estamos en presencia de glucolípidos. O si la parte variable que se une es el fosfato asociado a la colina, entonces se llaman fosfátidos de esfingosina. Estos compuestos también se representan de la misma manera que los fosfátidos de glicerina, tienen una parte polar y otra parte apolar en su molécula y por eso tienen carácter anfipático. El otro
grupo de lípidos que entra a formar parte de las membranas son los esteroides. Los esteroides tienen como base el anillo de ciclopentano peridrofenantreno, que es un anillo policíclico de 17 carbonos en el que hay anillos A, B, C y D. Este ciclopentano peridrofenantreno se sustituye por grupos metilos en la posición carbono 18, carbono 19 y recibe entonces el nombre de esterano, de donde deriva el nombre de esteroides. De estos esteroides nosotros vamos a centrar nuestra atención en el colesterol. El colesterol, observen ustedes que tiene la estructura del esterano, pero se ha agregado aquí en el carbono 3 un grupo hidroxilo, un doble enlace entre los carbonos 5 y 6, y además se ha colocado una cadena lateral de 8 átomos de carbono, por lo que tiene en total 27 átomos de carbono. Toda esta área del colesterol es apolar y solamente es polar el grupo hidroxilo. Por eso, a la hora de representarlo en las membranas, lo ponemos como un reloj de arena con un grupo hidroxilo, es decir, toda esta área significa o representa la zona apolar y el hidroxilo la zona polar, es decir, que el colesterol también es un compuesto anfipático. Pasemos entonces a hablar de cómo se organizan los lípidos y las demás moléculas que forman parte de las membranas en el llamado modelo de mosaico fluido para describir la estructura de las membranas. Estos lípidos, por ser anfipáticos, se disponen formando una doble capa, como podemos apreciar aquí. Todas estas estructuras representan fosfátidos de glicerina y esfingolípidos. Esto representa colesterol. Observen ustedes que las partes polares están hacia la superficie y las partes apolares hacia la zona central. Esta estructura de doble capa se relaciona también con proteínas, que son las que están representadas en verde. Y tenemos 4 tipos de proteínas que aparecen aquí. Están las proteínas de tipo periférica, que son aquellas que son superficiales, unidas a los lípidos mediante uniones no covalentes. Están las proteínas integrales, transmembranales, como esta que atraviesa la membrana de parte a parte. Se encuentran también las proteínas ancladas con lípidos, que son también proteínas superficiales, pero a diferencia de las periféricas, estas establecen uniones covalentes con los lípidos de la membrana. Y además encontramos las proteínas de tipo canal, que atraviesan también la membrana de parte a parte, pero tienen luz, tienen un orificio que permite el paso de determinadas sustancias de un lado al otro de la membrana, no libremente. Observen que aquí hay un elemento que puede cerrar el canal. Otro componente de las membranas, además de las proteínas, que juegan papeles importantes como enzimas, receptores, transportadores y canales, van a ser los glúcidos. Los glúcidos son del tipo oligosacáridos y nunca se encuentran libres, siempre están asociados a proteínas o asociados a lípidos. Cuando están asociados a proteínas, forman las glucoproteínas. Cuando están asociados a lípidos, forman los glucolípidos. Observen ustedes que se encuentran colocados siempre en una misma cara de la membrana. Esta cara es la cara que no está en contacto con el citoplasma, es decir, la cara no citoplasmática. Estos glúcidos cumplen un papel inmunológico en las membranas, participan en el reconocimiento molecular, forman parte de los grupos sanguíneos. Este reconocimiento es el reconocimiento entre las al que hice referencia inicialmente. Ahora, existe un grupo de mecanismos de paso de sustancias a través de membranas, como es la difusión simple. Esta difusión simple tiene como característica que por este mecanismo atraviesan sustancias apolares que van a viajar a favor del gradiente de concentración, es decir, de la zona más concentrada hacia la zona menos concentrada,
no utiliza transportadores y no consume energía. El paso de sustancias se establece a favor del gradiente hasta tanto las concentraciones se igualan, y cuando estas concentraciones se hayan igualado, se establece un equilibrio dinámico en el que tantas partículas pasan hacia un lado como tantas regresan hacia el otro. La ósmosis es otro mecanismo en el que la sustancia que atraviesa la membrana es el agua. Si estuviéramos en el laboratorio decíamos que es el disolvente, pero los seres vivientes pues es el agua el disolvente. Pasa de lo menos concentrado a lo más concentrado, no utiliza transportadores y no consume energía. Cuando explicamos la ósmosis, empleamos casi siempre un sistema de un tubo en U al que se ha colocado una membrana semipermeable. Esta membrana permite el paso del agua, pero no el paso del soluto. Imaginemos que tenemos dos soluciones de sacarosa, una 2 molar de este lado y otra 5 molar de este. A través de la membrana semipermeable el agua se va a desplazar desde la zona menos concentrada hacia la más concentrada, lo que hace que el nivel inicial, que es el que está en azul claro, se modifique, bajando en este compartimiento y subiendo en el otro. Obviamente, en la medida en que esta columna líquida sube, va a ir ejerciendo una presión que se opone al paso del disolvente. Esa presión es la que se conoce como presión osmótica. Otro mecanismo de paso de sustancias a través de membrana es el transporte pasivo, que también se conoce como difusión facilitada. Aquí pasan sustancias polares a favor del gradiente de concentración, es decir, de lo más concentrado a lo menos concentrado, utiliza transportadores y no consume energía. Por su parte, el transporte activo también tiene 4 características. En este caso, pasan sustancias polares a través de la membrana, viajan en contra del gradiente de concentración, es decir, de lo menos concentrado hacia lo más concentrado, utiliza transportadores, precisamente por eso es un mecanismo de transporte, y esos transportadores son los que reciben el nombre de bombas. Y además, para poder vencer al gradiente, necesita consumir energía. Los mecanismos de transporte, dependiendo del número de partículas que mueven, se subdividen en uniporte si mueven una sola partícula y cotransporte si mueven 2 o más partículas. El cotransporte a su vez se divide en sinporte y antiporte. Sinporte si las partículas se mueven en un mismo sentido, ya sea del exterior al interior o del interior al exterior. Y el antiporte, las partículas van a viajar en sentido contrario, una hacia un lado de la membrana y la otra hacia el lado opuesto. Espero que esta presentación relacionada con los lípidos y las membranas haya sido de utilidad y me despido hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.